Cordial saludo, mi nombre es Cristian Ríos y el día de hoy para la materia de finanzas social solidaria les estaré exponiendo desde una visión subjetiva las diferencias entre proyectos privados y proyectos sociales. Bueno, en principio, la función de los proyectos sociales versus la función de los proyectos privados de inversión. Ambos como tal se complementan porque satisfacen necesidades, pero con con la diferencia de que en los proyectos privados depende de que la persona o el cliente esté en capacidad de pagar por esa satisfacción. En cambio, en los proyectos sociales, muchas de las veces esta relación o este intercambio de la satisfacción por un recurso no se da tan directamente. ¿Sí? Entonces, en lo que es los proyectos sociales, la función principal es atender a algún tipo de necesidad o mitigar alguna desigualdad. ¿Sí? En cambio, en el sector privado, por ejemplo, se resuelve es a cambio de una rentabilidad financiera. Es decir, yo le satisfago, le, le doy solución a su problemática en la medida en la que usted tenga para pagarla. Si no, difícilmente pues voy a lograr yo ser sostenible al prestar un servicio sin generar una retribución por eso. Un ejemplo está, por ejemplo, el programa de hogares saludables que atendía al déficit cualitativo de vivienda. ¿Sí? Si esta misma problemática fuera en un barrio de estrato 6, sería lo más atractivo para el sector de la construcción. Pero como es ir y prestar un servicio sin que eso genere una retribución económica inmediata, pues ya la motivación varía, ¿sí? Entonces, como objetivo, diferencias clave, por ejemplo, está en el objetivo que los proyectos sociales atienden es al bienestar colectivo. Muchas de las veces está asignado esa a la figura del Estado en el cumplimiento de sus fines, por eso, porque la retribución no es inmediata o no necesariamente es financiera, que es lo que muchas de las veces motiva el mercado. Por eso, por ejemplo, la maximización de utilidades, o sea, lo que son proyectos privados obedecen al objetivo básico financiero. En cambio, los proyectos sociales, por eso se los atribuyen más al Estado, porque es más a aspectos como la equidad o la inclusión, que todos la queremos, pero tanto como financiarla, de pronto no tanto. Entonces, vamos a los beneficiarios. Por lo general, los proyectos sociales, precisamente como son sociales, se priorizan comunidades vulnerables, se prioriza ese a quién ayudar, porque difícil, pues va a ser un poco más difícil encontrar, por ejemplo, quién le done una casa a Elon Musk, porque va a decir uno, pues él no la necesita, ¿sí? Entonces aquí los beneficiarios, por lo general, son poblaciones vulnerables que no tienen la capacidad de pago para lo que es, por ejemplo, servicios de salud, de escuela, vivienda, ropa y demás, cosa que no pasa con los proyectos privados que por lo general apunta es a clientes que tengan solvencia, más o menos, pues eso ya es relativo, pero en sí es que puedan pagar por los productos. La métrica de éxito. En la métrica de éxito de los proyectos sociales está es el impacto social, ¿sí? ¿Cuántas personas llegamos? Es, por ejemplo, el programa del PAE, ¿sí? En Sogamoso puede llegar a unos 19.000 estudiantes teniendo un costo bastante alto, ¿sí? Que muchas de las personas uno no lo paga directamente, pues se paga como por aparte de las rentas que se pagan al Estado, los tributos, pero como tal, uno directamente no. Sí, entonces se ve las personas que se atendió por el PAE, a diferencia en cambio, por ejemplo, de la TIR, que es una misma situación, pero para el contratista que le presta ese servicio al Estado, por ejemplo, es decir, yo proveo diariamente de lunes a viernes 19.000 refrigerios. Invierto 2X cantidad de dinero y recibo 3X cantidad de dinero y al eliminar costos, pues qué tasa interna de retorno me está quedando, ¿sí? ¿Qué tanto beneficio más allá de que me sienta yo bien o mal atendiendo a las necesidades, qué tanto dinero me queda? Luego está lo que es mi visión personal de los proyectos sociales. Es un estabilizador económico. Decimos que la retribución no necesariamente es inmediata, pero sí está, ¿sí? Porque
Ningún capitalista, por ejemplo, invertiría en un país con una gobernabilidad demasiado erosionada, ¿sí? Entonces, para eso está la figura del Estado, para organizar la economía y proveer esos bienes y servicios, aunque no es solo el Estado, pero por lo general es como tal, proveer esos bienes y servicios que sostienen la economía y generan, aunque sean unos mínimos de gobernabilidad para que el mercado se desenvuelva para ricos y pobres, ¿sí? A su vez, por ejemplo, aumenta la productividad en el largo plazo, porque son bienes y servicios que mueven la economía, ¿sí? Entonces, igual generan activación, flujo circular de la economía, solo que muchas de las veces parten es de donaciones y demás, o la financiación estatal. Entonces, eso debilita un poco el sostenimiento, pero como tal es algo muy necesario en las economías, no es necesariamente solo para la parte socialista o algo así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, en el caso del punto anterior, de la iniciativa que tuvo Argos, con el grupo Bisono y con Habitat Dominicana. Ellos llegaron a unas viviendas que, por ejemplo, ayudan a mejorar la salud y a que puedan trabajar. Entonces, al mejorar la salud, se reduce la carga para el Estado en el sistema de salud. Y al poder trabajar, pues también se genera flujo circular de la economía. Ellos tienen poder adquisitivo y empiezan a dinamizar. Entonces, por el efecto multiplicador del dinero, viene eso a pagarse, ¿sí? Entonces se hace sostenible, pero su estructura de capital hay que considerarla de una manera diferente. Luego, por ejemplo, la sostenibilidad requiere equilibrar la filantropía con los modelos híbridos. Aquí, por ejemplo, no se trata solo de hacer una asistencia que no genere ninguna migración social, ¿sí? En lo ideal es generar procesos participativos para que la persona a la larga esté en condiciones de mantener ese status quo que se le dio o en el que se le dejó más bien, para que pues no se quede precisamente siendo siempre una renta vital, sino que lo ideal es dotarlo de unos instrumentos y de un bienestar y pues lo mejor es poder también que él capacitarlo para que él lo mantenga. Luego están las características de los 6 estudios para la formulación de los proyectos sociales. El primero es el estudio de mercado, ¿sí? En el enfoque social no se analiza la demanda comercial, sino las necesidades reales de la población. Porque si fuera por demanda, pues cualquier persona, digamos, así no lo necesite, diría que quiere una casa, si se la regalan. Pero hay que mirar las necesidades reales de la población. ¿Quién no está en condiciones de pagarla, por ejemplo? Y entonces, ¿cómo se prioriza? ¿A quién se le asignan esos recursos escasos para beneficiarlo de la vivienda? Por ejemplo, allá donde impactaron con el proyecto de Argos, se encontró que en hogares saludables el 60% de las familias en el territorio de San Gregorio tenían los pisos de tierra, ¿sí? Entonces, aquí quiere decir, bueno, de pronto no alcanza para todos, pero vamos a tratar de ver cuáles son los más vulnerables, cuáles tienen niños pequeños o cosas así, lo que no pasaría en el estudio de proyectos privados. Entre más clientes tenga yo, mejor, pero porque me van a generar una rentabilidad. Y no, entonces toca priorizar. Entonces, esa viene siendo una diferencia clave. ¿Sí? Las encuestas participativas más no los datos de ventas, porque aquí no se ve un cliente que esté en capacidad de pagarme por encima de mis costos de producción, sino alguien a quien yo le voy a satisfacer una necesidad, pero sin un retorno financiero inmediato. Luego también está el estudio técnico, ¿sí? En este caso se prioriza la educación, la adecuación cultural y ambiental. El ejemplo, por aquí, si en zonas costeras, por ejemplo, Argos utiliza los, los materiales del cemento, por ejemplo, resistente a la humedad, porque esa es la cosa. O sea, a pesar, en esto se comparan ambos procesos, el privado y el social, y es que igual necesitan tener unas características para satisfacer esa necesidad. Lo que no pasó, por ejemplo, hace unos años en San Andrés, creo que fue donde hubo el terremoto, llevaron unas casas, como no cumplían con las características, pues se dañaron. Entonces, el hecho de que sea social
no genera o no justifica que se pueda poner cualquier cosa. Antes, por el contrario, su, su aprovechamiento del capital debe ser antes mayor, porque precisamente recursos escasos que hay que tratar de usarlos de la manera más eficiente, ¿sí? Entonces, aquí ahí viene una primera, la primera ley de la economía y es las disyuntivas, porque se necesitan soluciones accesibles y replicables, pero sin entrar a muchas de las veces a pensar que se puede dar algo demasiado costoso o demasiado sofisticado. Un ejemplo, aquí dice, por ejemplo, menos énfasis en alta tecnología. Si vamos a dar computadores gratis a los colegios, difícilmente vamos a poder darle a todos una Mac que cuesta 5 millones de pesos, ¿sí? Pero no por eso tampoco vamos a dar computadores de 500.000. Entonces habrá que hacer ese equilibrio entre soluciones accesibles y replicables, pero sin generar procesos que lo que hagan es erosionar el capital escaso en poco tiempo. Luego, el estudio organizacional, en el caso social, tiene un enfoque más de gobernanza comunitaria, ¿sí? Porque se busca es mirar la forma de fortalecer las estructuras de gobierno de un territorio, ¿sí? A través de una intervención asistencial, ¿sí? De un modelo asistencial en el cual se ayuda, se dan unas prebendas, se dan unos recursos buscando que las personas pues mejoren sus condiciones y en lo posible pues también que esa activación de la economía genere flujo circular de la economía, también valga la redundancia, y le dé una mayor sostenibilidad, ¿sí? Y eso es un paso importante. El ejemplo, pues aquí, en el proyecto de Hábitat Dominicana se capacitaron a los líderes locales, lo que se ahorita. Así como, bueno, yo les arreglé la vivienda, pero lo ideal no es que en 2 años ya se esté cayendo otra vez, ¿sí? Entonces aquí no se trata tanto de una estructura jerárquica de hablar de jefes y demás, sino pues de un equipo que en principio está de manera voluntaria, porque la parte social no es obligatoria para la mayoría de los agentes, si es el caso para el Estado, dentro del cumplimiento de sus fines. Pero entonces aquí es una estructura más colaborativa, donde yo como gerente de una empresa o como un millonario filántropo, llego por voluntad propia a un territorio a tratar de impactarlo, de beneficiarlo, ¿sí? Buscando pues desde esa relación de tú a tú. Luego está el estudio de impacto social. Las externalidades positivas y negativas. Los proyectos sociales por lo general están enfocados en las externalidades positivas, pero sin desconocer que pueden llegar a generar externalidades negativas, ¿sí? El ejemplo, la reducción de las enfermedades respiratorias por pisos estables. Eso genera un bienestar. Al Estado, por ejemplo, le conviene porque genera que la prevención siempre es más rentable que curar. Entonces, por ejemplo, ellos se van a enfermar menos, ¿sí? Pero a su vez también puede tener unas externalidades negativas y es que como se tiene que priorizar los recursos, más de uno va a decir, ¿por qué al vecino le dieron y a mí no? Es que el vecino es amigo de la Junta de Acción Comunal. Es que el vecino se charla con la secretaria o cosas así, entonces se pueden generar tensiones y es donde se habla de que igual los proyectos sociales deben tener la misma preparación o rigor de un estudio técnico, de hecho, uno mayor posiblemente, por lo que son recursos escasos, porque es difícil priorizar y a su vez porque pues, siempre va a haber alguien al que no le alcance, ¿sí? Alguien que quede por fuera y pues que no va a hablar muy bien del proyecto porque pues cada quien habla de la fiesta según le fue en ella. Las diferencias, los indicadores, o sea, los proyectos privados por lo general se miden en los balances financieros. Aquí en cambio son indicadores más cualitativos. ¿Cuántos niños dimos refrigerio? ¿Qué dignidad se le dio? La cohesión social, la educación, la salud, la prevención, todos estos aspectos que no están en un balance financiero.
Luego está el estudio del impacto ambiental, la sostenibilidad como eje, por ejemplo. En los proyectos privados, por lo general, se trata de reducir costos, de que la, la relación costo-beneficio sea lo menor posible, ¿sí? Entre yo menos tenga que invertir y más me quede para mí, mucho mejor. Eso es en el proyecto privado. En cambio, acá, por ejemplo, se trata de, en principio, ser más éticos, más morales en cuanto a la satisfacción de necesidades, y en eso uno de los agentes más grandes e históricamente desconocidos es la naturaleza. ¿Sí? Estos modelos capitalistas lo que hacen es muchas de las veces internalizar los beneficios y externalizar los costos. No se habla de reconocimiento de los derechos de propiedad, por ejemplo. Por eso aquí en la parte del estudio organizacional se habla de la cultura. Qué mejor que poder llegar a integrar a los pueblos y sus tradiciones, entre esos la conexión con la naturaleza para entrar a dar soluciones. Y es el ejemplo del uso de materiales locales que implementó Bisono para reducir la huella de carbono. En un proyecto privado, muy seguramente habrían hecho de la relación, las cotizaciones, y si es más barato traerlo de China, aún con miles de kilómetros de huella de carbono, pues mejor, porque es más barato. Aquí no necesariamente se trataba de eso. Entonces aquí en los proyectos sociales como diferencia, por ejemplo, el ambiente no es un costo, sino es un derecho intergeneracional, porque una de las primeras cosas que se debe tener presente es que mis necesidades son válidas, pero mis necesidades se pueden satisfacer porque hay un inventario, unos recursos que se preservaron y que respetaron de alguna manera, consciente o inconsciente, las generaciones pasadas. Y a su vez yo también tengo que hacer eso para las generaciones futuras, ¿sí? Y yo tengo derecho a satisfacer mis necesidades, pero sin vetar a las generaciones futuras de esa misma posibilidad. Luego la evaluación financiera, que es de pronto la más popular o la más conocida. En el caso social no se busca la rentabilidad. El objetivo básico financiero no se da tanto acá en cuanto a la maximización de utilidad para la maximización de valor para los accionistas. Aunque tampoco es que se desconozca, porque igual esto genera una satisfacción para la persona que lo hace, para la persona que lo financia, genera un reconocimiento, un marketing, igual es deducible de impuestos, pero como tal no es el fuerte aparentemente. No es la rentabilidad, sino el costo-efectividad. Y un ejemplo son los hogares saludables en el costo por vivienda, ¿sí? Si comparamos esto con el ahorro en salud pública, como decíamos, muchas de las veces la prevención siempre es más económica que curar, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia es que en lo social se usan flujos descontados sociales, no financieros, ¿sí? Y se consideran los subsidios como viables porque se trata es precisamente de una relación como un- una interacción como unilateral, de que se da, pero sin necesariamente una contraprestación de la otra parte. No es como decir, yo le voy a ayudar, pero usted... em, no sé, me tiene que trabajar o algo así, porque pues no sería necesariamente la iniciativa social, aunque se puede pactar. Es decir, bueno, yo le traigo los materiales y usted hace su propia casa, pero de entrada no necesariamente es el interés bilateral o vinculante de ambas partes. Luego, la crítica constructiva, algo con lo que yo choco mucho es que, por lo menos desde mi humilde experiencia, América Latina se falla mucho en los proyectos sociales porque omiten el estudio organizacional, ¿sí? No se involucran a las comunidades en la toma de las decisiones. Entonces no se genera esa verdadera transición social, esa migración social. Vemos como, por ejemplo, proyectos como Familias en Acción difícilmente llevan a alguien a que salga de la pobreza. Por el contrario, se vuelve asistencial y se vuelve como pasivo el individuo al saber que pues tiene un beneficio y una renta que le va a ayudar, por ejemplo,
entonces no se genera ese verdadero impacto, ¿sí? O de pronto, desde la priorización de las necesidades, no se dan aquellas que de pronto podrían generar en el largo plazo un verdadero desarrollo, ¿sí? Muchas veces nos quedamos en el corto plazo, pero es que a veces no se invierte lo suficiente en educación, por ejemplo, que es la base. De nada sirve seguir asignando recursos millonarios a proyectos de infraestructura si en principio no se le ha enseñado a la población que si es el que hace la licitación pública se le debe dar al amigo, que si es el contratista y le tiene que meter 6 varillas, le mete 4, y si es el vecino de la obra que de noche se roba la arena, por ejemplo. Todas esas cosas hay que entrar pienso yo, a estructurarlas un poco mejor en cuanto al estudio organizacional. Luego está el impacto ambiental. Colombia tiene un dicho coloquial que es que se hacen los puentes y luego se mira hacia un río, ¿sí? Y aquí pasa eso. Construyen las escuelas pero sin acceso a agua. Construyen las escuelas en la punta de la loma y ¿cómo van a llegar los niños? Y no se educa a los papás, entonces es usted que va a ir a estudiar, si usted necesita ir a echar asadón conmigo, o si es mujer usted que va a ir a estudiar, tú tienes que conseguir marido. ¿Sí? Entonces no se mira la parte periférica tan importante de los proyectos. Bueno, en este caso la parte ambiental, pues también las condiciones que tiene el entorno para sostener esos proyectos. ¿Sí? Entonces hay que integrar los 6 estudios, no verlos como trámites. Es como un carro. Yo no puedo decir que solo le pongo 3 ruedas porque la cuarta no es tan importante, sea la de adelante, la de atrás, la de la izquierda, la de la derecha, no, hay que hacerlos todos. Entonces, a manera de conclusión final, creo yo que los proyectos sociales son un puente entre la economía formal e informal. Requieren un rigor técnico, creo yo que equivalente o mayor al sector privado. Y el éxito de estas no se mira en la bolsa, no está en los estados financieros, pero sí en las vidas transformadas que a la larga son las que sostienen la economía, ¿sí? Entonces, son reflexiones interesantes, pero que de pronto ya exceden el tiempo y la temática de este video. Ojalá haya sido del agrado de ustedes. Muchísimas gracias